No estamos aquí para hablar del clima. Hablar del clima es lo que haces con un desconocido en la parada del colectivo, para evitar el silencio. Estamos aquí para hablar de supervivencia y de la ceguera voluntaria. Soy Rocky Sosa y bienvenidos a Meteomate en la temporada 2026. ¿Alguna vez sintieron que el mundo que ven por la ventana ya no coincide con los mapas que nos dieron de chicos? Esa sensación de que las estaciones son ahora un recuerdo borroso, una nostalgia de algo que ya no existe. Nos dijeron que el cambio climático era un problema del futuro, una deuda que pagarían nuestros nietos, pero despertamos y la factura está sobre la mesa, con intereses que no podemos cubrir. La idea no es nueva, no es una moda de progres, ni una conspiración de laboratorio. Para entender hacia dónde vamos, hay que entender cuándo dejamos de mirar las estrellas para empezar a quemar sus restos fósiles. Así es que sentate, servite un mate o lo que sea que te ayude a procesar la realidad cuando ésta se vuelve incómoda. Hoy no vamos a mirar el radar para ver si llueve mañana. Hoy vamos a mirar el radar para ver si tenemos un mañana. Vivimos en la era de la distracción total. Mientras el permafrost en Siberia exhala metano como un gigante que despierta de una siesta de milenios, nosotros estamos discutiendo el último escándalo en redes sociales o el precio de una moneda que solo existe en servidores eléctricos. Ese es el ruido de fondo. El cambio climático, mientras tanto, es el silencio. Es el silencio de los insectos que ya no chocan contra los parabrisas de tu auto en la ruta. Es el silencio de los glaciares que se retiran sin hacer ruido, dejando atrás solo roca muerta y un eco de lo que fueron. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque el cerebro humano evolucionó para huir de un tigre en la selva, para reaccionar a lo inmediato, a lo que sangra, a lo que grita, pero no estamos diseñados para entender una amenaza que se mueve a la velocidad de los glaciares, o al menos a la velocidad que solían tener. El cambio climático es una hiperextensión. Es tan grande que no cabe en nuestra visión periférica, y como no cabe, decidimos que no existe. Hay un concepto que quiero que lo vayas procesando y es el de la normalidad deslizante. Imagínate a tu abuelo contándote cómo eran los inviernos en su infancia. Te habla de escarchas que duraban semanas, de estaciones que tenían fronteras claras. Vos los escuchás como quien oye un cuento de fantasía. Para vos, un invierno de 25 grados es raro, pero lo aceptás. Tus hijos probablemente verán que los 30 grados en julio como algo normal. Eso es el peligro. Nos acostumbramos a la degradación. El ser humano tiene una capacidad aterradora para normalizar el desastre. Aceptamos que los ríos se sequen, aceptamos que el aire pique en la garganta, aceptamos que las estaciones sean un caos amorfo. Si el cambio climático ocurriera en una tarde, estaríamos gritando en las calles. Nos enseñaron que somos los dueños de la casa, que la Tierra es un escenario y nosotros los protagonistas, pero la realidad es que somos apenas una nota de pie en la historia geológica, una nota que aprendió a quemar cosas para ir más rápido. El discurso conciliador dice, podemos arreglarlo si reciclamos. Mentira. El reciclaje es una curita en una arteria femoral cortada. El sistema en el que vivimos, y acá es donde quiero que abras la mente, no es compatible con la biología del planeta. Queremos crecimiento infinito en un mundo que tiene límites físicos. Es una imposibilidad matemática. Es como querer que el mate nunca se lave mientras lo seguís echando agua hirviendo, sin cambiar la yerba. Eventualmente, lo que tenés es agua sucia. El concepto de cambio climático no nació en una oficina de la ONU. Nació en la curiosidad de hombres que, hace 2 siglos, empezaron a notar que el aire no era solo aire, que era una manta. Cuando Joseph Fourier se dio cuenta de que la Tierra debería ser una bola de hielo si no fuera por la atmósfera, no estaba intentando salvar al mundo. Estaba maravillado por el equilibrio. Ese equilibrio es lo que estamos rompiendo. No estamos cambiando el clima, estamos hackeando el soporte vital de la única nave espacial que tenemos. Estamos en un momento de la historia donde saber la verdad ya no es un privilegio de científicos. Es una carga, porque una vez que entendés que la anomalía térmica no es un número en la pantalla, sino que es el hambre de mañana, el desplazamiento de familias enteras y el fin de la estabilidad tal como la conocemos, ya no podés volver atrás. ¿Es un mito? ¿Es un ciclo? Es algo que descubriremos en los siguientes minutos. Pero por ahora quédate con esto. El planeta no está enojado,
El planeta es física y química. Si pones una pava en el fuego, el agua hierve, no es un castigo divino, es una consecuencia. Nosotros encendimos el fuego y ahora nos sorprende que la cocina se esté llenando de humo. Imaginen 1824, un mundo sin electricidad masiva, sin motores de combustión interna dominando las calles. Joseph Fourier no estaba preocupado por el fin del mundo, estaba fascinado por el calor. Se preguntaba por qué la Tierra no era un bloque de hielo errante en el vacío. Al calcular la distancia del Sol y la radiación que recibimos, las matemáticas nos cerraban. Deberíamos estar congelados. Ahí nació la primera pieza del rompecabezas, la física atmosférica. Fourier entendió que el aire es un abrigo, no es un vacío transparente, es un filtro activo. Pero lo que él vio como una bendición que permitía la vida, nosotros lo convertimos en una cámara de gas de efecto invernadero. Saltamos a 1896. Svante Arrhenius, un sueco que no tenía supercomputadoras, sino simplemente un papel, lápiz y una paciencia infinita, hizo el primer cálculo aterrador. Si duplicamos el dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura subiría a unos 5 o 6 grados. Lo irónico, lo que te vuela la cabeza es que Svante pensó que esto era algo muy bueno, ya que vivía en Suecia, tenía frío, imaginó un mundo donde las cosechas fueran más abundantes y el clima más dócil. Nunca imaginó la voracidad del siglo XX. No pudo prever que no íbamos a duplicar el carbono en 1000 años, sino en un par de parpadeos geológicos. En los años 50, un hombre llamado Charles Keeling empezó a medir el dióxido de carbono en la cima del volcán Mauna Loa. Lo que descubrió fue un latido del planeta. La curva subía y bajaba cada año. La Tierra, inhalando y exhalando según las estaciones del hemisferio norte, pero con cada ciclo, el promedio era más alto. Ese gráfico es quizás la prueba forense más importante de la historia humana. Es la firma del sospechoso en la escena del crimen. Ya no era una teoría, era una medición directa. Estábamos cambiando la química del cielo. Seguro lo escuchaste, el clima siempre cambió. Es la frase favorita de quien quiere seguir durmiendo tranquilo, y es una verdad a medias, que es la peor de las mentiras. Sí, la Tierra pasó por las glaciaciones de Milankovitch, y sí, hubo un óptimo climático medieval, pero hay una diferencia fundamental que el negacionismo ignora a propósito: la inercia y la velocidad. Los cambios naturales se producen por variaciones en la órbita terrestre que toman decenas de miles de años. Le dan tiempo a la vida para migrar, para adaptarse y para evolucionar. Lo que estamos viendo hoy es un impacto. Estamos moviendo las perillas del termostato global a una velocidad que no tiene precedentes en los últimos 66 millones de años. No es un ciclo, es directamente un choque frontal. Otra mentira clásica habla sobre culpabilizar al Sol y decir que estamos en un pico de actividad. Hablemos con los datos en la mano. Desde 1970, la actividad solar ha mostrado una ligera tendencia al enfriamiento, mientras que las temperaturas terrestres se han ido al techo. Si el Sol fuera el motor, la atmósfera superior, o sea, la estratosfera, también debería estarse calentando. ¿Y saben qué? Se está enfriando. ¿Por qué? Porque el calor no viene de afuera, se está quedando atrapado adentro. Estamos abrigando al planeta de tal forma que el calor de la superficie no puede escapar al espacio. Es física básica, no es una opinión política. ¿Por qué hay gente que todavía lo niega? No es solo por falta de información, es simplemente, y aunque le guste o no le guste a muchos, es psicología del terror. Aceptar que el cambio climático es real y provocado por nosotros implica aceptar que nuestra forma de vida, el viaje en avión, el consumo desenfrenado, la carne barata, el plástico descartable, es el arma del crimen. Es más fácil creer en una conspiración global de miles de científicos que ni siquiera se ponen de acuerdo en qué almorzar, que aceptar que el sistema que nos da la comodidad nos está matando. El negacionismo no es un debate científico, es un berrinche existencial.
Cuando hablamos de cambio climático, la mayoría piensa en un oso polar o en un desierto, pero el verdadero protagonista es el agua. El ciclo hidrológico se está volviendo errático. Estamos entrando en la era de los extremos hídricos, lugares donde la lluvia será un evento violento, destructivo, que el suelo seco no podrá absorber, provocando inundaciones catastróficas, y por el otro lado, sequías plurianuales que convertirán tierras fértiles en polvo, como pasó en el Dust Bowl en Estados Unidos, pero a escala global. Imaginen a millones de personas moviéndose no porque quieran, sino porque su tierra ya no produce ni un grano de maíz. Las fronteras que hoy conocemos no van a resistir la presión de los refugiados climáticos. Esto no es una distopía de cine, es el informe de seguridad de los ejércitos más poderosos del mundo. Ellos saben que el clima es el mayor multiplicador de amenazas. Aquí es donde la industria decidió que ya no podía ocultar el sol con la mano. Iba a vendernos anteojos oscuros eco-friendlies. El greenwashing es la estrategia de marketing más cínica de la historia. Es la petrolera que gasta $100 millones en publicidad para contarte que plantaron 1000 árboles, mientras gastan 10 billones en seguir perforando el Ártico. Nos han trasladado la culpa a nosotros, te dicen. Usa sorbetes de papel mientras nosotros seguimos vertiendo toneladas de lodo tóxico en los deltas. Te piden que separes el plástico, un material que ellos decidieron producir masivamente porque era más barato que el vidrio retornable, sabiendo perfectamente que menos del 10% de ese plástico se puede reciclar realmente. No estamos salvando el planeta comprando un cepillo de dientes de bambú envuelto en 3 capas de film plástico. Eso no es ecología. Es anestesia moral. Es comprar el derecho a seguir durmiendo tranquilos mientras el motor del mundo se funde. Hablemos del fetiche actual, el auto eléctrico. Nos lo venden como el mesías de la movilidad, pero ¿de dónde sale el litio de esas baterías? Sale de destruir salares en los Andes, de consumir millones de litros de agua en comunidades que ya están en emergencia hídrica. ¿Y de dónde sale la electricidad para cargarlo? En gran parte del mundo sale de quemar carbón o gas en una central a 200 kilómetros de tu casa. El auto eléctrico no vino a salvar el planeta, vino a salvar la industria del automóvil. El problema no es el motor, el problema es la escala. Queremos mover 2 toneladas de metal para transportar a una sola persona de 80 kilos para ir a comprar pan. No importa si el motor es de explosión o de electrones. Esa ecuación es físicamente insostenible. Pero el discurso del sistema no te va a decir viaja menos o viví más cerca de tu trabajo. Te va a decir compra este nuevo juguete de $40,000 para que te sientas un héroe del clima. Y esto nos lleva a la idea del crecimiento infinito, la religión de los necios. Este es el nudo gordiano. El sistema económico actual se basa en un dogma. El PBI tiene que crecer todos los años. Si no crece, hay crisis, hay hambre, hay caos. Pero el planeta es finito y tiene una cantidad finita de cobre, de fósforo, de agua dulce y de capacidad para absorber el calor. Creer que el crecimiento infinito en un mundo limitado es, por definición, una enfermedad mental, o en términos biológicos, es el comportamiento de un cáncer. El cáncer crece sin parar hasta que mata al huésped, y al hacerlo, se mata a sí mismo. Estamos atrapados en una arquitectura económica que nos obliga a destruir nuestro hogar para, entre comillas, mantener la economía sana. ¿De qué sirve una economía sana en un planeta muerto? ¿En qué moneda vas a cobrar cuando no haya polinización para tus cultivos? Si le decís a alguien que su casa se está incendiando, su reacción inmediata es correr por agua. Pero si le decís que el planeta se está incendiando, su reacción es cambiar de canal o buscar un video de gatitos. ¿Por qué? Porque el cambio climático nos exige algo que odiamos: renuncia. No renuncias a los sorbetes de plástico, sino renuncia al privilegio del exceso. Renuncia a la idea de que podemos tener todo, en cualquier momento, traído desde la otra parte del mundo por un barco que quema el combustible más sucio que existe. Preferimos las teorías conspirativas porque nos devuelven el control. Si el cambio climático es una mentira de las élites, entonces no tengo que cambiar mi vida. Si es real, entonces soy parte del problema.
y el ego humano no está diseñado para aceptar que es el villano de la película. Y esto nos lleva al síndrome de la famosa rana hervida. Ustedes seguramente conocen la metáfora. Si tiras una rana en agua hirviendo, salta. Si la pones en agua fría y va subiendo el fuego, se queda ahí hasta que muere. Nosotros somos esa rana, pero lo peor es que nosotros mismos estamos sosteniendo el encendedor debajo de la olla. Estamos viendo cómo los inviernos desaparecen, cómo las olas de calor baten récords cada año y simplemente prendemos el aire acondicionado un poco más fuerte. Estamos usando tecnología para aislarnos de la realidad, sin entender que el aire acondicionado solo expulsa el calor hacia afuera, contribuyendo al mismo ciclo que nos está cocinando. Para que puedas comprender la realidad del problema, nosotros no simplemente nos quedaríamos con hablar de promedios globales. Los promedios no lloran, pero las especies sí. El primer mamífero declarado oficialmente extinto por el cambio climático causado por el hombre no era un león, no era un elefante, era un pequeño roedor que vivía en un callo coralino en Australia. El aumento del nivel del mar y las marejadas más frecuentes destruyeron su hábitat y salinizaron su comida. Nadie hizo un minuto de silencio, nadie puso su foto en las noticias, se fue en silencio, y como él, miles de especies de insectos, hongos y plantas están desapareciendo hoy mismo. Estamos quemando la biblioteca de la vida antes de haber leído siquiera la mitad de los libros. Cuando una especie desaparece, no solo se pierde su ADN, se pierde una función, se rompe un hilo en la red de la vida. Cuando pierdes al depredador, la presa se descontrola. Cuando pierdes al polinizador, la planta muere. Estamos deshilachando el tejido de la biosfera con una tijera oxidada llamada progreso. Durante décadas nos vendieron la idea de una globalización pacífica, un mundo donde el comercio nos uniría a todos, pero esa paz se construyó sobre un clima estable. La estabilidad política es una hija directa de la seguridad alimentaria. Cuando el clima se rompe, el contrato social se calcina. No estamos acostumbrados a pensar en dióxido de carbono como un detonante de guerras, pero miren la historia reciente. Muchos analistas coinciden en que la chispa de la guerra en Siria no fue solo ideológica, fue precedida por la peor sequía en siglos, que empujó a 1 millón de campesinos desesperados hacia ciudades que no tenían cómo recibirlos. El hambre genera caos, el caos genera represión y la represión genera pólvora. El cambio climático es el gran multiplicador de amenazas. Y aquí hacemos hincapié en la geografía de la sed, donde vemos al agua como el nuevo petróleo del futuro. Imaginen el río Nilo, el Indo o el Mekong. Millones de personas dependen de un hilo de agua que nace en glaciares que se están evaporando. ¿Qué va a pasar cuando Etiopía decida que necesita cada gota para su propia supervivencia y cierre la canilla de Egipto? ¿Qué va a pasar cuando las potencias nucleares como India y Pakistán tengan que pelearse por el caudal de un río que ya no alcanza para alimentar a sus poblaciones? El agua ya no es un recurso compartido, se está convirtiendo en un activo estratégico militar. En el futuro cercano, no vamos a ver ejército peleando por banderas, sino por cuencas hídricas. La, entre comillas, paz del agua está llegando a su fin. Es una lucha darwiniana por el acceso al líquido vital. Y acá es donde lo que quiero transmitir se puede volver realmente incómodo. Hablemos de la desigualdad ante el abismo. El cambio climático no es democrático. Los países que más han quemado, los que más han lucrado con la industrialización, son los que tienen más recursos para construir muros, diques y sistemas de desalinización. Estamos entrando a la era de un denominado apartheid climático. Los países ricos se están blindando. Invierten en tecnología para proteger sus costas y asegurar sus suministros, mientras que el sur global, que puso la sangre y los recursos pero apenas emitió una fracción del carbono, se queda a la intemperie. ¿Qué vamos a hacer cuando 200 millones de personas tengan que moverse porque su tierra se volvió inhabitable? ¿Vamos a recibirlos con los brazos abiertos o vamos a ver cómo las fronteras se llenan de drones y torretas automáticas? Las crisis climáticas van a sacar lo peor de nuestro instinto de tribu. La solidaridad internacional es un lujo en tiempos de abundancia. En tiempos de escasez, lo que impera es el muro. Nuestra civilización depende de 4 o 5 cultivos básicos: trigo, maíz, arroz,
soja. Todos ellos están optimizados para un clima que literalmente ya no existe. Un aumento de 2 grados en la temperatura global puede reducir el rendimiento del trigo en un 20%. Pero no es solo el calor, son las plagas que ya no mueren en invierno, son los hongos que prosperan en la humedad extrema de las inundaciones. Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro plato de comida. El sistema de justo a tiempo de los supermercados es frágil. 3 malas cosechas consecutivas en las grandes llanuras de Estados Unidos, Rusia o Argentina, y el sistema financiero global entrará en un colapso que hará que la crisis del 2008 parezca un juego de niños. Muchos dicen, la ingeniería genética nos salvará. Crearemos plantas que crezcan en la arena. Es una arrogancia peligrosa. La biología tiene límites térmicos que ninguna adición de genes puede saltar. Si las enzimas de una planta se desnaturalizan a los 45 grados, no hay laboratorio que la haga sobrevivir a una ola de calor de 50, que dure 2 semanas. Estamos apostando nuestra supervivencia a un milagro tecnológico que ignora las leyes de la termodinámica. Hemos construido nuestras ciudades con cemento y asfalto, materiales que absorben y retienen el calor como esponjas negras. En una ola de calor, la ciudad puede estar a 10 grados por encima de las zonas rurales circundantes. Las ciudades que prometían ser el refugio de la civilización se están convirtiendo en hornos crematorios para los más vulnerables, los ancianos, los niños y los pobres que no pueden pagar el costo eléctrico de un aire acondicionado. Esto te va a sonar a economía, pero es puro clima. Las empresas de seguro ya están dejando de asegurar casas en zonas de incendios o inundaciones recurrentes. Cuando el riesgo se vuelve una certeza, el capitalismo de seguro se retira. ¿Qué vale tu casa, tu inversión de vida, si nadie está dispuesto a asegurar que mañana seguirá en pie? Estamos viendo el desmoronamiento del valor inmobiliario basado en la geografía. El mapa de la riqueza está siendo redibujado por la altura sobre el nivel del mar y la cercanía a un acuífero estable.